Ben, pois continuamos co profesor Cristian Plantán. Cristian procede das ciencias da linguaxe. De feito, pois o seu traballo foi como investigador no CNRS de Francia e profesor emérito ali na Universidade de Lyon. E é unha das persoas pois máis expertas, máis recoñecidas en Francia, bueno, tamén en Europa, no traballo sobre argumentación. De feito, pois o libro da colección de Puff, que é de argumentación, e de Cristian, que está traducido ao castelán na colección de Ariel, nesa colección de Ariel. E desde hai uns anos, pois, leva traballando sobre un aspecto que xa saiu antes nunha pregunta, que é a cuestión das emocións. O sea, o que ten que ver coa argumentación, pois hai unha parte de razón, de racionalidade, e hai outra parte de emocións. E entón, pois esa é a parte sobre a que el ten aportacións moi novedosas que lle agradecemos moito que viñera aquí a compartir convosco. El fala castelán, a pesar de que, bueno, lee galego e, como comentei antes, el hai moito que lee a Rosalía e agora está lendo a Feixóo e se o invitamos aquí un par de veces máis, pois non sei, acabará lendo os documentos sin publicar de Sarmiento, supoño. Sí. Muchas gracias, Marilar, por esta presentación y también muchas gracias al Consejo Cultural de Galicia y Marilar, otra vez gracias por la organización y también el placer, quiero mencionar el placer que tengo a ver esos lugares maravillosos con sol, música y todo esto. Pues, razón y emoción en el discurso. Pues me disculpen una vez para los errores fonéticos, gramáticos y todos los inéditos que voy a cometer. Razón y emoción en el discurso argumentativo. Eso sería más o menos el itinerario que les propongo. Sería saliendo de la emoción y de la situación argumentativa. Primer punto sería, es la emoción una intervención externa falaz en situaciones argumentativas. El segundo punto, que es el problema del discurso alexitímico, es decir, sin palabra para las emociones. Y veremos acá las emociones en relación con la capacidad interpretativa y la capacidad inferenciar a partir de una tira de Dupin-Cubitus. Y volveremos una segunda vez una definición más elaborada, tipo diferente, de lo que es una emoción, la representación de un episodio emocional. Y si tenemos tiempo, y lo tendremos, dos casos. ¿Qué es una emoción? Para una definición imprescindible es la definición de lo que es una emoción por los tipos centrales. Una emoción es un elemento registrado en una lista de emoción. Eso les puede parecer como una broma, pero es un buen punto de partida. O, segundo punto, algo parecido a tal elemento. Es decir, las emociones se definen a partir de tipos centrales. Y acá tenemos dos listas. La primera lista, hay un montón de listas de emoción en filosofía, en retórica, en psicología y en teología. No se deben olvidar que los pecados y los pecados capitales también tienen mucho que ver con las emociones. Es el problema del control. El pecado es una emoción no controlada, ¿no? Y las más antiguas listas vienen de Aristóteles. Y acá reconoceremos la ira y la serenidad, el amor, el temor y la confianza, la compasión,
porque veremos algo de compasión, la indignación, la envidia y la emulación. Esos serían las emociones de la retórica, es decir, las emociones socialmente relevantes, las más, eso es el punto. Y en psicología, para volver 24 siglos más después, Ekman, las basic emotions de Ekman, que son anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise, amusement, etcétera, etcétera. Es decir, esa idea de lista de emoción es importantísima. Yo trabajo personalmente con una lista de emoción propuesta por un colega lingüista, que yo salgo de una lista de unos 150 términos de emoción. ¿Por qué? Eso es importante porque es el primer paso en el dominio de la emoción, es este tema de las palabras de emoción. Ahora, argumentación, tipo de objeto, ejemplo, situación argumentativa. Prefiero hablar de situación argumentativa que de argumentación, tipo de objeto que tenemos para cenar. Pasta, otra vez pasta. Ya comimos pasta al almuerzo. Precisamente hay que acabarla. Eso es como un prototipo de situación argumentativa. Hay una propuesta, pasta, una oposición, otra vez pasta, y que es una seguida, un suite no preferida, preferencia por el acuerdo, hay desacuerdo que viene con un argumento, ya comimos pasta al almuerzo, conclusión sobreentendida, no debemos comer pasta ahora, topos subyacente, que es variación de la dieta, topos, valor. Y otro paso importantísimo, ratificación del desacuerdo. El tercer turno determina la apertura de una situación argumentativa, que es precisamente hay que acabarla. Es decir, que precisamente se apoya sobre el mismo tipo de dato y para sacar la conclusión opuesta. Hay que acabarlas porque diferente tipo de valor, conclusión, las debemos acabar, debemos comer, y ley de paso, que en este caso es principios de economía doméstica. Eso es clarísimo, una situación argumentativa, típico de una situación argumentativa. Y también notamos que hay emoción. Otra vez pasta, hay algo como una forma de irritación, a la cual el segundo locutor, el proponente, contesta con calma, fría. Es decir, precisamente hay que acabarlas. Uno que se irrita, el otro, irritación, calma. Pero eso es exactamente el Aristóteles de la retórica que ya hemos visto. Orientaciones fundamentales. Función crítica del lenguaje. La argumentación como funcionamiento crítico del lenguaje en interacción. Cuestión argumentativa. No ratificación de una propuesta. Desacuerdo y ratificación del desacuerdo. Por eso, por estudiar este tipo de situación, utilizo un modelo dialogal que hay que llamar las cosas así, cuestión-respuesta, que tiene una primera gran ventaja, es que no tiene nada de original. Este modelo tiene ahora sus 23 siglos y data del segundo, pero funciona bien. Es decir, hay argumentación cuando hay un problema, una cuestión, y a esta cuestión la gente construye respuestas que tienen un sentido, son respuestas sensatas, razonables y racionales. Y en la argumentación no es la racionalidad, es el conflicto de racionalidades. Por eso le pongo una S mayúscula a respuestas. Un modelo tripolar bastante clásico, proponente y oponente, como en la dialéctica, pero introduzco un tercero, que sería el tercero típico, sería la imagen del juez. Y ahora, las importantes, las
tengo básicamente 4 diapositivas. Esa es importante. Características de la situación argumentativa. Contradicción, cuestión, problema y duda. Ya Conchita mencionó la duda. Duda, urgencia, presión, destabilización de las creencias, incertidumbre sobre lo que hay que hacer o lo que hay que creer. Duda, incertidumbre, palabras que hay que admirar porque tienen una maravillosa ambigüedad entre lo cognitivo y lo estado mental emocional. La conclusión, que es mi propuesta de salida, que la situación argumentativa es inherentemente emocionante. Es decir, la emoción hace parte de la definición misma de la situación argumentativa. Y la situación argumentativa es inherentemente emocionante y se puede manipular una situación argumentativa a través de las emociones. Me parece que sería el papel de la ilustración que hemos visto a propósito de la crema. Eso lo vemos en 2 casos, un caso clásico, que es este caso, y eso es la situación argumentativa típica, es un tribunal. Y qué ocurrió acá es Freinet, esta persona esa es Freinet, representación siglo XIX por Jérôme. Freinet es un crápula bien culpable, bien claramente culpable, pero muy hermosa. Por eso se saca el vestido enfrente al tribunal. No me van a destruir. Y eso es la intervención totalmente irrelevante de una emoción dentro de la emoción como perturbación de la situación argumentativa. Lo mismo se define la argumentación como una perturbación. El profesor pide algo a un estudiante, el estudiante no conoce la respuesta y se pone a llorar. Es decir, la manipulación, esta idea muy fuerte de manipulación de la situación argumentativa a través de las emociones. Eso es Freinet, que se desnuda. Esta imagen tiene, pienso bien sus 20 siglos, y esta que tiene una semana, otra persona que se desnuda, que es Pistorius. Y acá tenemos una similitud increíble en la puesta en escena, porque acá tenemos el tribunal, y acá vemos Pistorius. Conocen la historia de Pistorius, este tipo que tiene un handicap, que es que se puso piernas artificiales, que ahora corre mucho más rápido que todo el mundo, y que mató pero su novia, y la mató muy bien, como lo dicen acá, 4 shots through the door of a closed toilet. Es decir, la mató muy bien. Y primer juicio hace 2 o 3 años, segundo juicio ahora. ¿Y qué hace Pistorius? Pistorius se saca las gambas artificiales para mostrarse como persona en sus partes las más íntimas. Es decir, la estrategia es de poner al tribunal un choque emocional. Y eso lo vi esta semana acá. De verdad, esta similitud hay algo un poco que nos puede decir algo. Desde luego, la argumentación vista como crítica de las emociones. Teoría y práctica. Teoría, las emociones falaces. Hay que resistir a la manipulación emocional y por eso prohibir la explotación de las emociones, es decir, del pathos. Y acá tenemos la lista enorme de falacias ad passionem, ad invidiam, y esta sería claramente ad misericordia, la compasión, lo que también hemos visto. Y teoría, las emociones falaces, y práctica, la refutación por acusación de emoción. ¿Y qué es? Yo les doy muchos argumentos, pero desafortunadamente ellos, o mejor, ellas se vuelven muy emocionales. Y no te pones nerviosa. Eso que es, guarda su calma. Y ya tenemos un ejemplo muy interesante en este debate de las elecciones presidenciales en Francia, Sarkozy y Ségolène Royal. Sarkozy, ten calma, Royal,
no me voy a calmar. Es un episodio fantástico para el análisis. Fue analizado muchísimas veces. Y ven los dos roles emocionales en la argumentación, el que se calienta y el que dice calma, calma. Este juego emocional, este juego de oposición de emoción, es un suplemento que quiero dedicar a Marilar a propósito de la biología y de la teoría de la evolución en una revista de divulgación científica, pienso de buen nivel, que la recherche, la investigación. Artículo sobre la teoría de la evolución en una revista muy seria. Respuestas al artículo, respuesta. Leo con algo de retraso, pero con no menor estupefacción, eso me gusta. Término de emoción sin ninguna duda. Declaración de emoción como prefacia a una toma de posición, el artículo bla, 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 las deficiencias del darwinismo del señor Schützenberger. Y a las respuestas, la virulencia y la arrogancia que expresan hacia Schützenberger, los titulares de este pensamiento ortodoxo son un testimonio patente de la inconsistencia de la actual. Es decir, te emocionas porque no tienes argumento. Si te pones nervioso, es que no tienes argumento. La explotación argumentativa de las emociones. Y también la reinterpretación emocional, la atribución de emoción o de estado emocional al otro, virulencia y arrogancia. Una atribución fantástica, una heteroatribución de estado emocional muy bien fantástico. Y acá tenemos el listo para llevar a través todo, se puede llevar a través muchos congresos y toda una vida, el listo para pensar a propósito de las emociones. Hay la razón que ejercida por el entendimiento que lleva a la contemplación de la verdad. Y hay, de otro lado, la pasión que se dirige a la voluntad que lleva a la acción. Y también podríamos poner acá, hay los seres razonables y los seres de pasión. Y podríamos con un poquito de, ¿cómo se dice? Con un poquito de popularismo, podríamos poner acá los hombres y las mujeres. La definición, hay una interpretación de género, pero eso tiene raíces muy profundas. Otra cosa, ahora vamos a pasar a la crítica de esta posición. La mente helada, la argumentación a riesgo de la alexitimia. Sí. ¿Y qué significa? La palabra alexitimia significa sin palabras por la emoción. Sin palabras para la emoción. Y a ver, una definición pienso que de alexitimia.org. Trastorno desadaptativo psicológico caracterizado por la incapacidad de identificar y describir verbalmente las emociones y sentimientos en uno mismo y en los demás. Hay que identificar en uno mismo y los otros. Los procesos no son todos de mí. Y hay que describir las emociones. Identificar supone procesos de inferencias emocionales. Acá tocamos otra vez este tema tan importante. Y eso lo estudió Damasio en el error de Descartes. Menciono también este error del habla alexitímico, es decir, los que tuvieron accidentes de circulación con un choque frontal, le destruyó una parte del cerebro y salieron con una palabra increíble, totalmente transformada, es decir, que no había ni subjetividad, ni palabras para las emociones. Pero les propongo una discusión a partir de una tira de Dupas que se llama Cubitus. Vemos Cubitus. Es una experiencia llevada por dos colegas. ¿Conocen Cubitus? Es una tira de bande dessinée. Una tira, ¿sí? Y que va por página. Eso es una página
¿cómo? Banda diseñada, qué bien. ¿Por qué no me lo decías antes? Sí, banda diseñada. Y 3 grupos de niños: niños con dificultades lingüísticas, niños corrientes y niños con dificultades en matemáticas. A ver lo que pasa con las emociones. Los niños reciben una página de la banda diseñada que contiene un relato completo. Los niños observan, leen y después se les retira la página y su tarea propia es de contar lo que ocurrió. Ahora, vamos a ver la página de la cual se trata. Eso es muy mala, no sé por qué, parece que se ve mejor que ayer, no sé por qué. Cubitus parece que es un tipo de oso. Acá no le voy a hacer, no vamos a hacer la prueba que nos pediría muchísimo tiempo, porque jugamos con la interpretación directa. Acá Cubitus está nadando. Felicidad, qué bien. Y se ve un pequeño pecito que viene acá, atracto por la cola de Cubitus, que se mueve así. Acá le muerde la cola y disrupción para Cubitus, elemento esencial, y Cubitus, ¡oh!, sorpresa, desagradable. Y acá Cubitus se revancha, muerde la cola del pescado pequeño. Y acá, gran satisfacción, revancha, alegría de Cubitus totalmente diferente de la previa también. Y acá el pequeño pez dice, y sigue nadando, le dice, pss, 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 pss. No sé. Y que Cubitus se vuelve y que ve una gula enorme y roja que le va a englutir, casi muerto. Y, por suerte, Cubitus se despierta, miedo a este momento, se despierta, se levanta, la cola le duele un poquito, baja las escaleras y llega a su pez rojo. Él le dice, y tú, dime, ¿dónde está tu papá? Lejos. Eso. Y los resultados son que los relatos de los niños corrientes hacen regularmente, normalmente, referencias a los estados emocionales. Todos. Y especialmente al estado central, que es el miedo. Y los niños con dificultades lingüísticas, más de 50, casi unos 50%, no hacen ninguna referencia a las emociones. Y casi lo mismo con los niños con dificultades en matemáticas. Punto. Eso es muy importante, nos dice mucho a propósito de lo que es la comprensión de un texto y de lo que es el papel de la emoción. Ahora, para reinterpretar este lugar, situación, emoción, acción. La secuencia es: ¿por qué tiene miedo Cubitus? Porque el padre pescado quiere tragárselo. Porque mordió para revancharse. Es decir, toda la coherencia del relato depende de los sentimientos, de la comprensión de los sentimientos. Segunda secuencia: ¿por qué se despierta Cubitus? Porque baja la escalera, habla a su pez rojo y le dice lo que le dice. Porque tiene miedo del padre y un razonamiento por analogía. Y eso, lo que sería lo central, es que la emoción constituye el principio de coherencia de la narración. Si no hay emoción, si no se interpretan, si no se hacen las inferencias emocionales, no hay narración, hay sucesión caótica de hechos. Y ven la primera, lo que decía antes a propósito de la argumentación. Primera secuencia: hay justificación del miedo por el contexto. Es decir, que el miedo está justificado por una visión, una percepción de la situación. Por eso llamo eso la buena razón de la emoción. Una emoción se analiza en función de un contexto y este contexto está
frame, como dicen los ingleses, está cuadrado para la emoción. Hay una homogeneidad entre descripción del contexto y emoción. Y segundo movimiento tan argumentativo que el primero, pero sobre bases diferentes, es de la emoción a la acción. Tengo miedo, desde luego actúo de tal o de tal manera. En el caso de Cubitus voy a hacer una pequeña verificación, tal como si me había olvidado de apagar el gas o algo así. Por eso es una sucesión de argumentación que acá la emoción tiene el estatus en relación con la situación, la emoción tiene el estatus de conclusión, en relación con la acción tiene el estatus de hecho de base que justifica la acción. Buena razón de la emoción y buena razón de la acción. Ahora, segunda definición, diferente de la primera, una definición en extensión para enumeración de los tipos de base, y eso es una definición más, yo diría, sustancial. Las dos son imprescindibles. Y me gusta mucho esta definición de Sartre, como la emoción como forma organizada de la existencia humana. No es eso es una definición máxima. La forma, así, acá es una gestalt, en el sentido, pienso, filosófico del término, y hay también esta idea que la emoción es un síndrome, pero sería un poquito diferente. Una gestalt, yo prefiero esta porque engloba el contexto, y la idea de la definición de emoción como síndrome es una definición casi médica de psicólogo que no incluye el contexto, que y el concepto de Gestalt sí que involucra el contexto. Y también otro problema, no un problema, una experiencia organizada y organizadora de la existencia humana. La emoción, para parafrasear, un recurso, me gusta mucho esta palabra de la emoción como recurso, algo al cual se recurre, se moviliza cuando ocurre un evento disruptivo. Y por eso hay unas poquitas cosas inexactas, pero me las van a rectificar. Hay casi, podríamos decir, dos regímenes de interacción o de actuación. Hay el modo rutina, el modo piloto automático y el modo emoción. El modo baja tensión y el modo alta tensión. Emoción, manera de actuar, de interactuar, de comunicarse con los otros y de significarse a los otros. Y otra cosa general, solo pienso, experiencia así, lo esencial. La emoción, saldremos de la idea que hay episodios emocionales. Hay disrupción en una situación de primer plano y de segundo plano. Situación, gestalt y no síndrome. Experiencia consciente y significada a los otros. Significa acá dicha en términos de emoción o mostrada a través de los procesos de expresividad. Porque como ayer en el Congreso, expresividad, ¿qué es? Una intervención, un compañero dice que ellos tienen conciencia que atrae la atención sobre puntos que difícil es hacer una tesis sobre este tema, y la autora de la presentación dice solo eso, dice, sí, nosotros también. Eso es la expresividad. Es decir, no hay palabra de emoción, la inferencia emocional se hace a partir del tono de la voz, de las pausas en el turno y también de esta vocalización fantástica que es la expiración audible, que es eso. Esos son significantes de la emoción. También dejamos de lado la cuestión del atribuidor y del orquestador y una manera de comportarse. ¿Cómo analizar un texto emocionado? Episodio, situación, términos de emoción, expresividad, actores y acción. Eso, para introducir el ejemplo que sigue, vamos a pasar a los ejemplos.
para complicar un poquito las cosas. Eso sería el episodio emocional a partir de un estado de base, episodio y recuperación del estado de base. Y pasamos el momento, el principio del episodio emocional viene con la sorpresa. Es el pequeño pez que muerde la cola de Cubitus. Pero claro que en este caso el evento disruptivo es un evento físico, algo que cambia en el contexto. Y discusión mi posición sobre este modelo es, este modelo me sirve. No sirve para todo, pero no es la razón. No sirve para todo, no es una razón suficiente para decir que no sirve de nada. Eso sería el argumento. La discusión, la representación de la intensidad la dejamos de lado. La disrupción, muy importante, el tercer tema del tímico y del fásico. Es decir, se sale de la definición, la emoción es una variación de una variación, pero ¿cuál es la base de la variación? ¿Cuál es la línea de base? La línea de base acá es el estado inicial. ¿Cuál sería nuestro estado de base? Sería algo como un poquito, por lo menos el mío, la precipitación y una forma de tensión y con cierto gusto, sería más bien positivo, porque me gusta hacer eso. Pero si algo ocurre, se abre la puerta, hay alguien que ayuda, el evento disruptivo, gran excitación de todo el mundo, se revela que es una repetición de teatro, salimos y recuperamos el estado inicial. Este concepto de variación implica un estado inicial, que es lo que sigue. El estado de base es lo tímico, es la tonalidad de base de un encuentro o de una interacción. Una noción importantísima, porque la tonalidad de base de un entierro no es la tonalidad de base de un curso y la tonalidad de base de un, no sé, de cualquier otro, de una conferencia, por lo menos el problema de recuperación del nivel inicial. Eso va bien con las microemociones, no iría tan bien con las grandes emociones. Las microemociones son básicamente las emociones de la interacción. Son las emociones que no se ratifican, que no se expresan con palabras de emoción y que rigen la vida misma de todo intercambio, incluso de los intercambios en un salón de clase. Y pues, a ver, un evento, ahora ejemplos por los 10 minutos que me quedan. Eso es un insulto, un evento en salón de clase que proviene de la tesis de doctorado de María Vieira Barbosa, que hizo una tesis sobre las interacciones y tenía un interés en emoción y que tuvo una estancia en Lyon conmigo a propósito de este tema de las emociones. Y el problema que tenía, eso es lo que ocurrió. Y en Brasil, lo voy a leer, y estado inicial, la organización normal de una clase, un poco de ruidos, niños de unos 9, 10 años, no más, que se instalan, que hacen como una ronda, se dice, alrededor, que se sentan alrededor y hay un problema, uno que se quiere sentar acá y el otro en el mismo lugar y nadie quiere acá y no sé qué. Y el alumno es Dav, que dice al profesor, me larga, porque el profesor toca al alumno. Eu largo, ma ven sentar. Cara a boca. Parece que en brasileño eso es un insulto, como lo sería en francés como ferme ta gueule. Algo que absolutamente no se puede decir a una profesora. Muchas consideraciones a propósito de los usos de esta expresión en Brasil y acá, pero lo que queda claro es que la profesora lo tuvo como un insulto mayor. Y no,
eu me recuso a começar a gritar com você. Mas assim não pode ser, assim não pode ser. Eu largo, se dirige al... Mas ele vai sentar onde ele quiser, tá? Eu garanto para você que você pode sentar no lugar que você quer, mas eu garanto para ele também a mesma coisa, o mesmo direito, tá? Eu não vou deixar você ficar agredindo as outras crianças. Isso eu não posso deixar acontecer. Eles são pequenos e você é mais grande. Eu não gosto que ninguém trate você mal, mas também não gosto que você trate mal as outras crianças. Não quero saber! Então, tudo bem, mas ele vai sentar onde ele quiser. Eu não quero mais discutir isso com você. E o que acaba... El episodio emocional se acaba con un silencio de 50 segundos. No vamos a hacer un silencio de 50 segundos. Es larguísimo. Un silencio, vamos a hacer uno de 5 segundos, top. 50, 10 veces más. Y la profesora se recupera. Y este texto que aparece acá es el modo de gestionar la emoción. El modo, y es un modo, la gestión de la emoción no es, en este caso, no es una realidad, una acción interna, psicológica, secreta o íntima. No, es qué hace la profesora. Recuerda básicamente sus valores pedagógicos, sus maneras de actuar, principios de reciprocidad, toda una argumentación para contestar al asalto verbal, igualdad de los unos, reciprocidad, valores y todo eso. ¿Y qué hace por fin? Al final, después del silencio, respira fuerte, hace parte de la reducción emocional, volta a hablar con olha, só fomos tomar lanche, eu e uma outra pessoa, chamo para tirar fotos dos passarinhos. Agora que falo de passarinhos, lembram que aí fomos brincar no parque e vimos pavão e capivara. Os capivaras são como ratas de 30 quilos que se comen. Pero, y eso es recuperación del estado inicial, es decir, recuperación del estado tímico, su nivel tímico, que es bastante alegre, que tiene un contraste. También hay algo sobre las emociones oficiales, privadas, emociones profesionales, emociones privadas, y ella hace su trabajo. Y 5 minutos, muy bien. Una propuesta de lectura de las emociones en textos de formación, y he tomado el proyecto Terra, Terra, acá lo vamos a ver con más, y que es algo que se desarrolla ahora, y hay una exposición que se puede ver. Eso es publicidad no pagada, sí pagada. Y Pagus, Galicia, un país de paisajes. He tomado eso porque eso me gusta mucho. Es decir, que pienso que si uno tiene un modelo, una manera y un método para analizar la argumentación, la virtud de un modelo, que es una herramienta, te debe permitir, cuando tomas cosas inéditas, muy rápido de sacar 2 o 3 cosas. Pero rápido. Y que he sacado este texto que sería mejor. Si lo pueden leer, María, no sé si quién lo puede leer un poco lentamente y fuertemente, o si todo el mundo puede leer. Se ve, muy bien, dejo pues 15 segundos. ¿Está bien? Eso es el texto bruto. Y le voy a mostrar el texto ¿cómo decir? Acomodado, preparado para el análisis emocional. Primera palabra, ferida. Una ferida, no es un término de emoción. No es, claro no.
Pero cuando uno habla de ferida, hay un ferido y eso se vincula con el ser humano y involucra una emoción, digamos, negativa de tipo compasión. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo que ferida es una palabra de emoción, sería una tontería. Lo que digo es que hay un eje de construcción de las emociones, que es que este eje es muy sencillo, vida, muerte. Todo lo que va a la vida, positivo. Todo lo que va a la muerte, negativo. Eso es el estado, la representación social y que se puede entender dominante. Y la primera cosa que haría sería buscar los términos, si hay términos de emoción. Acá no hay. No hay nada como compasión, no hay nada como indignación, no hay cólera, no hay odio. Es decir, que nuestras listas no nos sirven en este caso, porque no hay, pues. Pero lo que hay bases de inferencia emocional, que hay feridas, la primera, hay el paisaje que está sufriendo pegadas, hay las cicatrices, feridas, cicatrices sufriendo, y eso basta para determinar un campo semántico bien coherente que es orientado a la emoción negativa, algo del displacer, si ustedes quieren, y algo más, porque también la emoción, displacer, pero hay niveles de desplacer. ¿Displacer o desplacer? Displacer, se entiende. Hay niveles, y acá hay procesos de intensificación de la intensidad de las feridas y desde luego de la emoción que vemos acá. Estas cicatrices persisten y abranque también las augas, a atmósfera, a calidad. Ven, acá hay un proceso de extensión, de agravación, que sube la profundidad, la altura del pico emocional. Y eso hemos reconstruido una emoción a partir de una descripción de un paisaje, de una visión, y yo como lingüista, digamos, las visiones y todo lo interno yo lo veo a través de un texto. Es un texto que me da la materialidad que me permite entender. Y ahora, 2 minutos más. Otras cosas, al principio y al final. En análisis de la emoción, muy importante, la responsabilidad del estado de causa. Y acá viene cuáles son, muy interesante, la necesidad energética del ser humano y también la procura de recursos energéticos. Es decir, que no hay, en este caso, el responsable es el ser humano en una de sus necesidades más básicas. No son las explotaciones capitalistas, fascistas que persecutan a la gente y matan al paisaje. Hay focalización que podrían ser totalmente diferentes. Y la gente he visto como el ser humano. Es decir, todos. Es un proceso unificador acá tenemos. Y después, el correlativo, viven procesos de regeneración y recuperación. ¿Pero qué es eso? Tienes un dolor, te lo quieres curar. Es decir, que la emoción, como Cubitus, que va a pedir a su pescadito, acá tenemos esta descripción, esta emoción y la actuación que va para acabar o bien común. Hay una homogeneidad emocional muy grande y que me parece muy coherente, muy interesante desde el punto de vista pedagógico. Y un punto, no, como se dice, Ramón me dio la interpretación, no me van a cambiar el número, no, pero es...
No me tomen el número cambiado. Para mí, todo discurso en lengua natural tiene sus orientaciones emocionales. Todo, es una generalidad. Y hay razones, se podría discutir. Y por eso, cuando digo que hay una emoción, no estoy aplicando acá el error, no estoy haciendo eso como es decir, no es una descalificación de las emociones y no es una refutación por acusación de emoción. Todo lo contrario, porque eso es el caso, porque hay, como yo diría, una buena gestión de las emociones. Y para la conclusión sería orientada al pasado. Lo que hemos hecho sería una versión de la conclusión, en realidad. Hasta el pasado, una mirada detrás, una mirada delante. De la argumentación contra las emociones hasta la argumentación con y dentro, con la emoción y dentro de las emociones mismas. Y también la perspectiva es de mostrar que hay una perspectiva crítica sobre el concepto de placer y desplacer. Placer, desplacer, una perspectiva crítica sobre la emoción, como la hay una sobre la actuación. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente felicitar al profesor Plantin por la exposición, que me parece muy sugerente. Y ahora quería preguntarle en relación a las emociones en función de la transmisión del conocimiento científico. Se me ocurren que hay 3 casos, pero puede haber más, y a lo mejor tampoco está de acuerdo con la valoración que hago yo de estos 3, ¿no? Una valoración positiva que está en relación, por ejemplo, con la convicción y la expresividad, de que sobre todo en las argumentaciones de tipo oral tratan de convencer a un auditorio, ¿no? En el sentido de una persona que está realmente convencida, yo creo que es una valoración positiva de lo que se trata de honradez, ¿no? Y la expresividad también es una serie de argumentos que también son positivos. Después, yo diría que hay una situación ambigua, que ahí ya la presentó y yo se me estaba ocurriendo a otras, en relación con los problemas relacionados con la ecología y el mundo natural, ¿no? Que hay siempre un caudal importante de emociones mezclados con argumentos de tipo racional, científico, etcétera, que en unos casos pueden ser buenos, en otros a lo mejor no tanto. Yo por eso la clarificaría como ambigua, ¿no? O por lo menos ambivalente, ¿no? Y pues hay un tercer caso que también se da mucho, que es el miedo. Por ejemplo, problemas relacionados con el cambio climático, etcétera. Y hay casos muy conocidos donde se utiliza el miedo, la emoción del miedo, para convencer, que creo que es una valoración totalmente negativa, ¿no?, de la utilización. Yo no sé si está de acuerdo o no con estos planteamientos y sobre todo me interesaba conocer su opinión en relación con este tema de la transmisión del conocimiento y de la emoción. Sí, disculpe, pero lo quiero notar, las 3. Su primer caso es la emoción que, tal como se está valorado en una actitud positiva vis-a-vis de la ciencia. El segundo caso son los temas polémicos. Y el miedo. Pero sobre todo en el mundo de la naturaleza, que es donde
Sí. Pues, en el caso de la ciencia, es una pregunta, es una pregunta de una tesis. Voy a contestar un poquito indirectamente. Pienso que hay las emociones, de una manera general, está la expresión, el lenguaje natural es un lenguaje en el cual se pueden expresar las emociones, en virtud de lo básico, de una propiedad básica de la lengua natural, que es su centración sobre el yo, aquí, ahora. Y cuando hay una perspectiva, y en ciencia, el lenguaje matemático no está vinculado con un yo, aquí, ahora. El origen, la observación está independiente, se puede repetir, es decir, en cualquier lugar, cualquier tiempo, la exigencia de repetición va en contra del yo, aquí, ahora. Y por eso, el estudio de las emociones, yo distinguiría de manera un poquito distinta. Yo diría que la emoción en el lenguaje y la práctica científica se ve bien en tanto que hay recursos a la lengua y a los modos de expresiones de la lengua natural. Es decir, en un principio, la enseñanza, porque se utilizaba la lengua natural. Y al final también se ve muy bien en las polémicas científicas, como en el caso de Schutzenberger. Es decir, yo pienso que el caso del aprendizaje se podría, del punto de vista, los dos puntos fuertes emocionales, el aprendizaje y la polémica. Y ahora, pienso que hay un placer increíble en hacer ciencias. Hay un placer del conocimiento, no sé, pues hay un placer casi orgástico a hallar la solución que te buscabas desde días y días, y acá tengo la solución de un problema de matemática. Por eso hay un placer, pero este placer, a la diferencia de lo que ocurre con la lengua natural, este placer no tiene expresión dentro de la lengua formal. El placer tiene el lugar de este placer no es dentro de la lengua matemática. Y por eso y también el tema del primer caso sería el caso casi de los aprendizajes, con los aprendizajes, sería de ver cómo se desplaza las inversiones emocionales de su expresión ordinaria a una expresión paralela a la exploración del contenido científico. Y también con el miedo viene el miedo social, y yo lo pondría también del lado de las polémicas. Sé que todo eso es muy indirecto, pero eso sería mi propuesta, basada sobre la idea que la emoción se expresa, toma forma en la lengua natural, y que el pasaje a lo científico le da otros modos de expresión, pero no la lengua científica misma.